Eh, bueno, muchas gracias a los organizadores y especialmente a Jorge Raedo por haberme invitado. Estoy, como dicen en mi tierra, muy felicísimo de estar aquí con ustedes y poder compartir. Lo que voy a hacer ahora es, bueno, primero voy a hacer un breve contexto para explicarles un poco el proceso histórico en el que nos movemos en Perú y en Lima. Y después voy a contar 6 experiencias de producción de espacio público que han sido para nosotros un proceso de aprendizaje de cómo la infancia ha ido haciéndose cada vez más importante para nosotros en estos procesos. Para hablar de Perú siempre empiezo con estas citas de un artista muy bueno nuestro que acaba de fallecer el año pasado, que dice, cuando le preguntan qué cosa es el Perú, dice, esta es una cultura de 8.000 años, en una geografía política de 150 años, en un momento económico de puta madre y en un estado emocional de mierda. Esta es una de sus obras, Perú, País del Mañana, en la que retrata a todos los presidentes de nuestra república, contándonos cuándo es que van a ser los grandes proyectos que necesita nuestra nación. Y como ven, todos repiten mañana, mañana, mañana. Jorge Basadre, uno de nuestros principales historiadores, decía hace 50 años cuáles son los principales problemas del Perú y decía el estado empírico y el abismo social. Son problemas que se mantienen hasta el día de hoy. Somos un país que carece de un Estado, como pueden ver en estos repúblicos, Desborde Popular y Crisis del Estado, Ciudadanos sin República, Historia de la Corrupción en el Perú, tomo 1. Entonces, al carecer de un Estado, como pueden ver en las imágenes, ¿no? Si no hay política de vivienda, entonces la gente hace sus propios proyectos de vivienda por medio de las que conocen seguramente las invasiones. Y el abismo social, pueden ver aquí esta imagen de fines de los años 60, antes de la reforma agraria, un peruano cargando a otro peruano para que éste no se ensucie los pies. Este tipo de relaciones se mantienen hasta el día de hoy. Esta sociedad claramente tiene su reflejo en la ciudad. Esta fragmentación social se refleja en la fragmentación espacial y se forma un círculo vicioso, ¿no? Conocerán muchos este famoso caso del Muro de la Vergüenza, ¿no? Que separa uno de los barrios más pobres que tenemos con una de las urbanizaciones más ricas. Y así como tenemos por todas partes casos exagerados en Lima, ¿no? Aquí hay un muelle que separa el club más exclusivo, más pijo, como dicen ustedes, y por otro lado la playa más popular, ¿no? Que están juntitos, uno al lado del otro, separados solamente por un mueble. Hay N casos, hay playas donde hay un tipo con una cuerda que separa, ¿no? La playa popular de la playa exclusiva y dice quién entra y quién no entra a cada lado. Y en la foto abajo, creo que es la mejor foto que hay de Lima, se expresa claramente estas dos ciudades que conviven, ¿no? Que no es que tengamos un centro y una periferia que está alejada, sino que la característica es que están siempre viéndose, pero aparentemente sin querer mirarse, ¿no? Aquí pueden ver otros casos separados por una pista, las casas exclusivas de playa versus las invasiones, ¿no? Y esto se refleja, bueno, en nuestros imaginarios. La serie más vista de televisión que tenemos trata de esto, ¿no? De una familia pobre y una familia rica que viven frente a frente, ¿no? Amándose y odiándose, ¿no? Como pueden ver aquí en estas manchitas, las partes marrones y azules, la ciudad formal e informal están completamente mezcladas, ¿no? En la ciudad. Y lo que estamos hablando es de que a lo largo del proceso de migraciones que había en el Perú debido al centralismo, han venido a Lima de todas partes del Perú y hemos pasado de tener 800.000 habitantes en los años 40 a 8 millones en los años 80. Se multiplicó por 10 en 40 años, ahora ya somos casi 10 millones. Y lo que tenemos son dos tipos de ciudades, dos tipos con todos sus matices, conviviendo, ¿no? Por un lado, la ciudad formal, que es la ciudad en la que nos enseñan a trabajar a nosotros los arquitectos, que es como la ciudad europea, digamos, ¿no? Es una ciudad que primero se planifica, ¿no? Después se diseña, se construye y finalmente se habita, ¿no? Y por otro lado tenemos a la ciudad informal, que es completamente al revés, ¿no? Es una ciudad que primero se habita, como ven aquí en la imagen, sobre nada, sobre líneas pintadas con tiza en la tierra, que se empieza a habitar desde el imaginario, y luego poco a poco se va construyendo, se construyen los servicios básicos,
luego las viviendas, las pistas, las veredas, finalmente el espacio público. Son procesos muchísimo más largos. Construir una casa demora 2 o 3 generaciones, ¿no? Es un proceso completamente inverso. Lo curioso es que, claro, yo decía, nosotros nos educan para trabajar en la ciudad formal, pero el 70% de Lima es ciudad informal, o tiene ese origen, se ha formalizado, digamos, pero es de esa manera. Entonces, muy pocos profesionales saben intervenir en esta ciudad porque estamos tratando de responder a una ciudad informal con las herramientas de la ciudad formal, ¿no? Aquí la invocación que nos hace un investigador como Willy Lueña es que dejemos de pensar que Lima es una ciudad europea o norteamericana, a la cual le ha salido una especie de cáncer que son estas barriadas, ¿no? Y empezamos a asumir que Lima es más bien una mega barriada con pequeñas porciones de ciudad formal, ¿no? Y que si logramos hacer ese cambio de enfoque, podremos empezar a responder de manera más acorde, ¿no? Esto no es una novedad. Esto desde los años 60, Perú en su tiempo ha sido vanguardia en urbanismo. Conocerán quizás el caso de Previ. Ahora que Aravena habla de la vivienda progresiva y todo esto, bueno, este es uno de los referentes, que se hizo una etapa y la siguiente etapa la vamos a hacer mañana. Huaycán también en los años 70 es también un caso muy importante. Fíjense cómo dice, de una barriada planificada. O sea, cuando hablamos de la ciudad formal y informal no son cosas contrapuestas, se puede unir estos dos conceptos, y esto se dio cuenta el Estado peruano, y desde el municipio empezaron a acompañar estos procesos bajo este título, ¿no? Y la cumbre, digamos, de todo esto es en el año 87, Villa El Salvador. Es un caso también muy conocido, que gana en el 87 el premio Príncipe de Asturias a la mejor ciudad. Es como lo que ahora gana Medellín, digamos, todos los años, ¿no? En su tiempo ganó Villa El Salvador por ser la práctica ejemplar para organizar un tipo de ciudad solidaria y económicamente productiva, ¿no? ¿Qué son estas supermanzanas que tienen estos espacios comunitarios al medio con los equipamientos y demás? Entonces, estábamos hablando a fines de los 80 de que todo este proceso de migración, que inicialmente fue rechazado por la sociedad, poco a poco fuimos entendiendo que esa era nuestra forma de producir la ciudad, que esa era nuestra forma de hacer nuestro hábitat, y esto iba acompañado obviamente de la construcción de ciudadanía, ¿no? No podemos separar la construcción de la ciudad de la ciudadanía. Entonces, a fines de los 80, digamos, teníamos la cumbre de la construcción de una ciudadanía crítica propia de Lima, de una nueva Lima migrante. Pero en los 90 entra, bueno, cuando ingresa el modelo neoliberal con Fujimori, esto sufre una ruptura y toda esta construcción de ciudadanía se cae, y lo que tenemos ahora es a los ciudadanos convertidos en consumidores y obviamente en productos, ¿no? Como ven en las imágenes, aquí los vecinos de Villa El Salvador organizándose en las comunidades urbanas autogestionarias, y aquí postulantes políticos de Fujimori tirándole a la gente tuppers con 20 soles adentro para que voten por ellos, ¿no? En medio de estas dos escenas tuvimos nosotros una guerra interna que nos dejó 70.000 muertos, debido a las razones, ¿no? A las razones que explicaba Basadre, que les comenté en la primera lámina, ¿no? Bueno, entonces en este nuevo escenario habrán escuchado el milagro peruano de la economía, el boom inmobiliario, y lo que se vende como modo de vida en medio de este boom es un modo exclusivo de vida, que no es otra cosa que un modo de vida excluyente, en el cual te dicen que todo lo que está afuera es malo, que la calle es peligrosa, que es horrible, que lo que tienes que hacer es meterte a vivir en un club donde todo dentro es bonito porque todo es idílico y todos somos igualitos y nunca hay problemas y nunca hay conflictos, ¿no? Y nos están vendiendo eso todo el tiempo. Y como pueden ver, esta es la calidad de las viviendas que hemos construido en 20 años de boom con un montón de dinero de por medio. Como pueden ver aquí, las tumbas están más bonitas. Y en ese contexto, pues, lo público entra completamente en crisis. Si alguien ha ido a Lima y ha intentado manejar, sabrá cómo nos respetamos unos a otros. Lo público, bueno, si alguien necesita un poco más de vereda, construye una reja y se agarra ese pedazo y no pasa nada porque el que pasa por ahí no importa. Las invasiones han dejado de ser
la solución al problema, la búsqueda de solución al problema de vivienda para convertirse en un negocio, ¿no? Y como este señor, esto está prohibido, pero como este señor tiene más plata que el que está atrás, entonces construye y no pasa nada, ¿no? En un área que es pública. Y las inversiones están completamente destinadas al automóvil. Aquí pueden ver esta pasarela elevada que se construyó para hacer un carril más para los automóviles, aunque la gente tenga que acomodarse ahí abajo como ratas, ¿no? No importa, porque lo que importa es que haya un carril más de automóvil, ¿no? Se dice que la ciudad está hecha de encuentros. Lima está básicamente hecha de este tipo de encontronazos. Y el espacio público, en medio de esta crisis de lo público, el espacio público, bueno, nuestras plazas son el Jockey Plaza, el Mega Plaza. Nuestros espacios que tenían memoria, como el Parque La Reserva, se vuelve un espacio para el espectáculo, donde hay que pagar entrada, donde está cerrado por rejas. Hay casos de espacio público donde han hecho algunos municipios ordenanzas para prohibir las actividades recreativas en el espacio público, ¿no? Ordenanzas escritas así tal cual, porque lo que quieren es poner juegos, ferias donde se pague, ¿no es cierto? Entonces todo lo que sea gratuito y libre está prohibido. Y muchos alcaldes creen que hacer espacio público es tirar 4 llantas pintadas y ya está, ¿no? Bueno, entonces en este escenario, como arquitectos, pues tenemos dos posibilidades, ¿no? Seguir haciendo objetos bonitos en lugares donde la ciudad es una ficción, o empezar a involucrarnos en una ciudad en la que casi no había arquitectos, ¿no? En este contexto, los niños, obviamente, ante esta crisis de lo público, ante esta idea de que la calle es mala y peligrosa y demás, se ven recluidos en sus casas. Se empieza a prohibir, ¿no? Jugar pelota, pasear al perro, sentarse, todo lo que se pueda, pisar el césped, etc. Y empiezan a aparecer estas iniciativas privadas, muy bien resguardadas y muy seguras, donde hay que pagar para que los niños puedan divertirse. Felizmente en la ciudad informal todavía los niños juegan y viven y usan la calle, a pesar de que los municipios siguen pensando que hacer ciudad para los niños es esto, ¿no? Que en muchos casos queda olvidado. Esta imagen es muy interesante porque este es el desmonte de una obra que está al costado que consistía en hacer algo como esto. ¿Y dónde juegan los niños? En el desmonte, ¿no es cierto? Mucho más pedagógico quizás. Y por otro lado, en la ciudad formal este es el ideal, el paradigma, ¿no? Hacer un corral donde depositamos a los niños y tienen una serie de juegos programados, ¿no? Ante eso, la lectura que nosotros empezamos a tener es otra distinta, en la cual, como decía Tonucci, no hay que hacer juegos para niños, sino ciudad para los niños. Y tenemos una iniciativa como la Escuela Espacial, que es como muchos de los talleres que ustedes tienen seguramente en sus ciudades, desde el punto de vista pedagógico. Trabajamos con colegios, con municipios, con instituciones, diferentes eventos. Y tenemos una serie de módulos que, esto voy a contarlo en el taller de la tarde, no me voy a detener aquí, pero sí comentarles que en Lima está empezando a aparecer mucho este interés por los niños. Pueden ver aquí cómo en diferentes contextos hay, ¿no? En las casonas de Barrios Altos, hasta en los lugares más alejados de la selva, iniciativas que están empezando a trabajar con los niños. Hemos tenido ya 3 encuentros de todas estas agrupaciones, hemos tenido a Jorge de invitado en una de ellas, y entonces creo que el panorama empieza a cambiar, empieza a ser un poco positivo para los niños. En este contexto voy a contarles ahora 6 proyectos, los voy a hacer corriendo un poco para sacar solamente algunas conclusiones de ellos. Ya, no tan rápido entonces. Este es en Comas, en Lima Norte. Este es bueno, es así más o menos toda la mayor parte de nuestra ciudad. Es una zona que se fundó en el año 62. Lo que ven en esta imagen es el pedacito que está ahí al fondo. Ahí pueden ver imágenes de cómo se ha autoconstruido la ciudad, el agua, las veredas, las pistas y demás. Y este es el panorama actual, ¿no? Aquí está el cementerio, este es el espacio principal.
Y en este espacio principal, que es el de aquí, está rodeado por diferentes asentamientos humanos, que es una característica de Lima que no mencioné. Lima está fragmentada por todas partes. La ciudad está partida en 42 distritos, cada distrito está partida, en este caso, en 18 zonales. Cada zonal, en este caso, hay 27 asentamientos humanos, ¿no? Entonces, imagínense lo difícil que es administrar todo esto. Aquí tenemos este espacio principal donde se desarrolla una fiesta de teatro en calles abiertas, que es una fiesta que durante muchos años ha venido transformando el barrio, apropiándose del espacio público y haciendo que los vecinos busquen resignificar su hábitat, ¿no? Ahora ellos dicen que ya no quieren llamarse asentamientos humanos, como se les llama, sino barrios culturales, sumándose, ¿no?, a esta iniciativa cultural. La idea del proyecto que empezamos a hacer es cómo convertir lo que sucede en este evento, que dura una semana y se da en un espacio, extenderlo a todo el año y a todo el barrio, ¿no? Entonces este es el estado actual de obras por pedacitos, ¿no? Hay una estadística que indica que estas son las obras que quisieran hacer cada uno de los dirigentes, ¿no? Si invirtiéramos en hacer esas obras sueltas, nos gastaríamos todo el presupuesto de la nación, solo para resolver las demandas de los pobladores de Lima, ¿no? Entonces, claramente hay un problema en la visión. De lo que se trata es de empezar a hacer proyectos integrales. Entonces, no es que nos falte plata, sino que nos falta idea de integralidad, ¿no? Porque si no, tiramos la plata en proyectos sueltos. Sobre este proyecto empezamos a hacer pequeñas intervenciones y sobre esas intervenciones empezamos a desarrollar esto que denominamos proyectos palanca. Este fue el primero que hicimos, que se llama el Paseo de la Cultura Fiteca, que era una especie de camino escolar, solo que en ese entonces no sabíamos que ese término existía, pero era para unir la plaza principal con el colegio, para que los niños puedan ir caminando, para que los de la fiesta y los artistas pudieran hacer sus actividades y demás. Y este es el espacio que había, y la idea era hacer una serie de pequeños elementos de soporte para que la gente los pudiera intervenir y transformar y usar y darle la estética que quiera, ¿no? Hubo un proceso muy intenso para hacer este proyecto. Aquí pueden ver cómo, bueno, en las creencias locales, para poner la primera piedra, extrajeron la piedra del cerro, la pasearon durante todo el día por el barrio con música, con banda, la sembraron y tal, la challaron, le echaron un mito y todas las brujerías que se puedan imaginar, de todas las regiones del Perú, ahí mezcladas. Aunque no se iba a hacer la obra, dijeron, hay que poner la primera piedra, porque no, hay que ponerle, ya veremos, ¿no? Se puso y la gente realmente creyó que esto era cierto, y empezaron a hacer con la maqueta lo mismo que hicieron con la piedra, pasearla por acá, con banda, con música, como procesión, había de todo. Y un año creo que se habrán pasado haciendo de todo con la pobre maqueta, y la maqueta llegó a manos del presidente de la República, que fue por primera vez al barrio y tomó el proyecto como piloto del programa Trabaja Perú. Empezó la obra, era toda una maravilla, pero Perú, país del mañana, el alcalde se robó todo el dinero que entregó el ministerio y hasta el día de hoy está desaparecido, con los materiales, las herramientas, mi plata y todo. Y seguimos esperando. El segundo proyecto, como comprenderán, después de esto dijimos que, bueno, el municipio distrital era una porquería y demás, entonces intentamos hacerlo desde la Municipalidad Metropolitana, un programa Barrio Mío, en el cual había un área de proyectos urbanos integrales, que era, digamos, ver lo macro de Lima. Pueden ver ahí 17 zonas que se eligieron para hacer nuevas centralidades en la ciudad. Luego había otra escala más inmediata, que era le llamábamos el servicio de mitigación de riesgos o plan de emergencia, que era hacer intervenciones en lugares donde era urgentísimo intervenir, donde si hay un terremoto, de hecho se va a morir la gente, había que hacer intervenciones inmediatas. Y entre esos dos habían una serie de servicios, una escala intermedia, y uno de ellos era el servicio de recuperación de espacios públicos, que como no había ni un sol para hacer eso, porque todos iban en los otros programas, el reto era hacerlo con la gente, identificando que la gente tenía muchísima capacidad de gestión, que tenía muchísimos recursos humanos y económicos, pero lo que hacía falta era una coordinación para que estos recursos no se vean dispersos, ¿no? Entonces era el reto de hacerlo con los recursos de la gente, brindando solamente la asesoría técnica, ¿no?
Entonces, bueno, todo lo que habíamos aprendido en el procesos como el anterior, se hizo un resumen que en 7 sesiones, digamos en 2 meses más o menos se podía hacer un proceso. Se trabajó de manera integrada con los vecinos, con empresas, con voluntarios y con los diferentes equipos de la municipalidad. Y en 9 meses logramos hacer 8 procesos, de los cuales les voy a contar uno, que fue este en la zona este de Lima. Ahí pueden ver imágenes del proceso participativo, los resultados que iba dando la gente, los niños, los adultos, todos involucrados en el proceso, una serie de mapeos que terminan en el primer producto, que es un proyecto urbano integral, ¿no? Que es el proyecto, digamos, del barrio. En ese proyecto del barrio se tiene que elegir cuál es el proyecto palanca, digamos, y en este caso se eligió, bueno, estos son los diferentes proyectos, y se elige uno de ellos, que era en este caso una centralidad que donde estaba el colegio, la cancha de fútbol, el local comunal, el parque, el paradero, etcétera, etcétera. Estos son diferentes esquemas y se hace, como les dije, la obra con la participación de los vecinos, mujeres, niños, adultos mayores, todos participan en el proceso. Hay diferentes momentos del proyecto y este es, digamos, el proyecto terminado en su fase 1. No hemos hecho nada más que mover los mismos materiales que habían, estas mismas piedras, reorganizarlas, los mismos árboles, moverlos. Aquí juntamos el desmonte que había en todo el barrio, hicimos esta loma para evitar este muro que era sucio y peligroso. Esto empieza a suceder inmediatamente después, ¿no? Los niños empiezan a aparecer, empiezan a rodarse por la loma, a sacar, bueno, todas las actividades que pueden ver ahí, ¿no? Estas piedras que encontramos en el camino, los niños las usan para jugar, para saltar, etc. Porque ellos habían sido pues parte de todo el proceso previo, ¿no? Aquí empezamos a notar que no es que hay que hacer el espacio y después invitar a los niños o a las personas para que lo ocupen, ¿no? Sino que que estén involucradas desde el inicio. Y después, si es así, esto es automático, ¿no? El caso de esta señora, por ejemplo, que se volvió la experta en espacio público y defensora de los niños, que ahora ella era la que cuidaba el parque, la que cobra 50 céntimos para que la gente entre al baño y eso, al baño público, y luego ahora salen los programas de televisión, de arquitectura y explica el espacio público, los niños y tal. Bueno, esto estaba en curso, cambió la municipalidad y el alcalde nuevo cerró el programa y todo se quedó ahí. Y nosotros hemos ido un año después y hemos visto estas escenas que los niños que antes tenían prohibido subir a los árboles, ahora estaban ahí jugando libremente. Y esta escena me parece muy importante, ¿no? Unos borrachitos conviviendo con esta niña. En una ciudad como Lima, de estos encontronazos, cuando uno ve a un borrachito en el parque, lo que hace es botarlo a patadas, ¿no? Como esta señora era experta en espacio público, entiende que el espacio público implica un nivel de tolerancia, un nivel de convivencia, que tiene que ser el encuentro entre diferentes, entonces logra más o menos mantener esa convivencia entre estos borrachitos y los niños, ¿no? Entonces nos fuimos muy contentos con esta escena que están los perros, los niños, las mamás, los borrachitos, todos ahí conviviendo en un sano equilibrio. Pero luego volvemos 3 años más tarde y nos encontramos con esto, que pueden ver ahí. Una serie de cambios, ¿no? Resulta que el parque se volvió un éxito, habían demasiados niños y entonces el alcalde y demás que querían ahora sí involucrarse dijeron, uy, ¿ahora qué hacemos? No hay espacio para juegos, ¿no? Aunque los niños estaban jugando por todo el parque, pero como no había juegos, o sea, columpios, resbaladeras, dijeron, uy, no, ¿qué hacemos? Quitemos la loma y compramos a alguien estos juegos, ¿no? Entonces quitaron la loma que había contado tanto trabajo poner y pusieron estos juegos. Que igual hay niños, que igual está lleno de gente, digamos, pero dejo abierta la pregunta. No hemos pasado de esto a esto y de esto a esto, con el proceso cortado, ¿no? El siguiente proyecto, volvemos a la balanza, donde hicimos el Paseo de la Cultura. En este proyecto buscábamos consolidar este espacio central. Lo que ven aquí es el esquema de cómo funciona típicamente un espacio público en Lima. El espacio es todo lo que está en el recuadro blanco y después la gente o diferentes grupos de personas se han repartido ese pedacito de espacio público como una torta, ¿no? Entonces esto es el comedor popular, esto es el vaso de leche, que aunque están juntitos, estas señoras entran por aquí y las otras señoras entran por aquí porque se odiaban a muerte.
Este es el colegio que, a pesar de que tiene todo este espacio, no tiene ni una salida. Su salida es por este rincón, que es una escalera que está sucísima y es peligrosa y tal, porque esto le pertenece a los adultos hombres que juegan fútbol, y como no pueden jugar aquí los niños, han tenido que gestionarse otra canchita pequeña para que jueguen los niños, ¿no? Y si se fijan, lo que no tiene un colorcito, o sea, lo que no es de alguien, ¿qué es? Nada, tierrita, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos opciones: o el espacio público es de alguien o no es de nadie, ¿no? Pero el espacio de todos no existe, es tierrita, ¿no? Entonces la tarea aquí era cómo empezar a hacer en estos intersticios espacio público para que se entienda que esto es un área de todos, ¿no? Entonces se hace un proceso participativo. Acá la presidenta del vaso de leche con la señora del comedor, que les dije que se odiaban a muerte, sentadas en una misma mesa para discutir cómo hacer para que lo que hay entre ellas dos sea algo más que tierrita. Se identificó que en este espacio lo estratégico sería empezar a intervenir este local, que podía ser el dinamizador para después empezar a regenerar el espacio público. Se hace este proyecto de este edificio, convertir el comedor en una especie de centro cultural multiusos, y ese es el resultado del proceso. En el cual, como ven, han participado intercambiando roles el director de teatro convertido en carpintero, las señoras del comedor convertidas en pintoras y demás. Aquí las señoras que son participantes de Fiteca desde hace muchos años, que antes eran las cocineras del barrio, ahora tocan tambores, hacen obras de teatro, salen en las revistas de gastronomía, dan entrevistas sobre movimiento cultural en los periódicos, demás. Y aquí una iniciativa muy bonita que surgió a raíz de todo esto, que es con adolescentes y madres solteras y madres embarazadas del barrio. Se formó un taller de carpintería, es el CAPLAB, Centro de Aprendizaje y Producción de La Balanza, que es como una pequeña empresa de muebles. Entonces ellos han hecho toda la construcción del local y ahora estamos vendiendo muebles así en Lima en general, y entonces se da trabajo y se integra de una manera a estas personas, ¿no? Los vecinos también participaron, haciendo cada vecino un panel, se llevaban un marquito y hacían cada uno con las sobras de la obra, con materiales que tuvieran en casa, la construcción. Ahí los maestros del barrio y demás. Los niños participan también de la inauguración del espacio. Y de acá se han desprendido una serie de proyectos. Esta biblioteca, por ejemplo, ahora la administran unos adolescentes del barrio. Es una biblioteca infantil que ha empezado a funcionar hace un mes y medio. Y en este espacio de arriba hay todo tipo de actividades, eventos, encuentros, proyecciones de cine, hasta partidos de fútbol, ¿no? Entonces les había dicho que este proyecto de este local no era el objetivo en sí mismo, sino que era una pieza para poder empezar a regenerar el espacio público, ¿no? Entonces, una vez consolidada esta primera etapa de la pieza, nos permite empezar a pensar qué hacer con el alrededor. Este alrededor, para después que sea todo el parque, para que después pueda ser todo el barrio, ¿no? De manera progresiva. Entonces aquí se han hecho una serie de pequeñas intervenciones que tienen objetivos muy claros. Aquí en esta foto se puede explicar. Este es el espacio que está al lado del comedor, que antes era un espacio totalmente tomado por los autos y por los fumones. Entonces, cuando a un limeño le preguntan, a ver, ¿qué haríamos para que no entren los autos? Lo primero que se nos ocurre es, pongamos una reja, ¿no? Entonces, un proceso de participación no es solamente preguntar, sino escarbar, interrogar, ¿no es cierto? En ese proceso de escarbar y de interrogar, salió la idea de que en vez de poner una reja, pongamos estos palos, que igual impiden que entren los autos, y pueden servir. Cuando nos preguntan para qué sirven, decimos que sirven para que nadie sepa para qué sirven y se les ocurra algo. Luego, una vez que estuviera recuperado este espacio, pasaba que aquí al lado se ponía a fumar la gente, los jóvenes, y entonces igual, ¿no? Cuando nos preguntan qué hacemos para que no hayan fumones y tal, dicen traigamos a la policía, ¿no? O pongamos una cámara de seguridad, ¿no? Entonces ahí reflexionando dijimos, ¿y qué tal si en vez de traer la policía o la cámara de seguridad ponemos niños? ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos ya? Entonces ponemos unas llantitas tal para que los niños se pongan a jugar, y de repente si hay niños jugando, a sus hermanos mayores les da vergüenza ponerse a fumar al lado y se van a fumar a otra parte, ¿no? Después decían que es imposible, absolutamente imposible, que haya un área verde que no tenga un cerco de púas alrededor, como esta hermosa área verde que está cerrada con alambre de púas.
Dijimos, bueno, vamos a probar sacando esta franjita, y si logramos mantener una franjita, de repente logramos mantener dos, y si logramos mantener dos, de repente podemos hacer tres, y de repente podemos abrir el parque en algún momento, ¿no? Entonces se hizo esta pequeña intervención como prueba, y empezó a suceder esto, ¿no? Que los niños empezaban a trepar, que los papás con sus hijos salían a limpiar, y de pronto empezaron a haber actividades, la gente empezó a comer afuera, proyecciones de cine, la actividad del teatro, ¿no? Aunque el lugar todavía es tierrita, ¿no? Pero es tierrita con sentido, ¿no? Empieza a aparecer el sentido del espacio público, ¿no? Después se hace otra serie de, todo otro proceso, también con niños, adultos, con todos los vecinos, para seguir pensando en el parque, y se concluye, bueno, una serie de mapeos, metodologías y tal, y se concluye este esquema, ¿no? Y que el enfoque, aparece esta idea de que el enfoque debe ser del parque, que tiene que ser para los niños, dándonos cuenta de cómo los niños habían ayudado en esta regeneración inicial, ¿no? Que si el parque era bueno para los niños, iba a ser bueno para todos, ¿no? Esto sale durante el proceso. Entonces, nuevamente, manos a la obra, y empieza a aparecer, ¿no?, la magia del espacio público, una mínima escalera con un simple arbolito, y empiezan los jóvenes a reunirse, a hacer música, las señoras a hacer lonche, los niños empiezan a acercarse, ¿no? Luego seguimos desarrollando el proyecto, y el alcalde nuevamente se involucra, viene ya el personal de la municipalidad, además, y nuevamente, ¿no?, hacemos los huecos para los cimientos, y los niños creen que es un juego, ¿no? Porque como el sentido de que eso ya no es una tierrita abandonada, sino que es un lugar público, cualquier cosa que hagamos, los niños creen que está para jugar, ¿no? Entonces fue un drama decirles que esos eran cimientos y que los íbamos a tapar y tal. Y bueno, este es ya el espacio durante el festival, por ejemplo, ¿no?, lleno de personas. Y aquí lo importante para nosotros es esta idea de proyecto semilla, ¿no? Dije al comienzo que nuestra ciudad primero se habita y después se construye, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando viene, no sé, una empresa y hace un parque súper bonito, de la nada? Lo que hacemos los limeños es que nadie toque esta cosa que está tan bonita. Entonces le enrejamos, ¿no?, porque entendemos que el espacio público es un objeto de contemplación, ¿no es cierto? Entonces, no se trata de que tengamos más o menos dinero para hacer una plaza, un parque mejor o peor, sino de la forma como llegamos a eso, ¿no? Entonces lo que planteamos aquí es que primero empecemos a habitarlo desde el imaginario con estos pequeños proyectos semillas, que se vaya creando el sentido del espacio público, para lo cual la participación de los niños es fundamental, ¿no?, que ellos nos van enseñando cómo esto se va transformando, y luego recién puede venir la otra etapa, digamos, más sólida, ¿no? Aquí este pequeño ensayo se convierte luego en una obra más grande, esto que todavía es tierrita después se convierte en una plaza, ¿no? Esto que era un palito de eucalipto luego se convierte en un palo ya de fierro, ¿no es cierto?, mucho más sólido, porque el sentido del espacio público ya está creado en la mente, ¿no?, antes que físicamente. Y estas son las imágenes ya de cómo está el espacio en esta etapa 2, digamos. Entonces están ya los niños, las familias, las mamás con los bebitos, las chicas que salen del colegio, ¿no?, ya completamente recuperado, digamos, alrededor, ¿no? Uno pasa por ahí, están los niños ahí trepados, conversando. De pronto uno llega y hay un niño colgado ahí medio, oh, ¿qué haces ahí? Te vas a caer, tal. Y las niñas ahí desarrollando, ahí haciendo piruetas, en fin. Y ahí pueden ver, ¿no?, aquí los adolescentes propusieron al lado un skatepark que todavía no se ha construido, pero ya ellos están acondicionando lo que se ha construido y vienen y lo barren y se pueden hacer sus piruetas con los hermanos al lado. Se juega fútbol, bueno, todo el tipo de actividades, ¿no? Y ahora estamos haciendo otra obra y ya ahora con los niños cualquier cosa que pongamos ya piensan que es un juego, ¿no? Acá el encofrado vienen, se trepan, lo desarman, se complica cada vez más las obras, pero es interesante el proceso, ¿no? Y esto ya es una foto de hace unas semanas en el Fiteca, que esto ya ha convertido en la ruta oficial del pasacalle del festival, ¿no? Lo que antes era un espacio de tierrita abandonado por todos, ¿no? Entonces, como decir, en este premio ha recibido varios premios. Decía que como decir, en el proyecto ha recibido varios premios, y esto
nos ayuda a que ahora los municipios ya quieren trabajar, ya quieren aportar, entonces nos ha ayudado a hacer un gran equipo, ¿no?, de coordinación interinstitucional en la cual cada quien va poniendo algunos recursos, ¿no? Y de esa manera se va sumando, ¿no? Entonces, aquí esta es la plaquita del local y hemos mandado a hacer una placa encima, ¿no? Del pueblo lo hizo y lo volvió a hacer. Siguiente proyecto. Este es también en el mismo distrito. Este lo hemos hecho por convocatoria de 2 ONGs, ya no con el Estado, sino desde la iniciativa privada. Y nos convocaron aquí para hacer un huerto para los niños, ¿no? Para hacer un pequeño huertito en este parque, que lo que vimos era que era un estacionamiento. Entonces lo primero que dijimos, ¿cómo vamos a hacer un huerto en este lugar que es nada? Hay que hacer el parque y después veremos ahí dónde metemos el huertito, ¿no? Además, viendo que el barrio tenía muchas potencialidades y tal, entonces vemos, es otra cosa que nunca hacemos un proyecto puntual si no entendemos que esto es parte de un sistema mayor, ¿no es cierto? Que la gente también entienda que cualquier cosita, por más mínima que pongas, es parte de algo más grande y es un primer paso de un proceso mayor, ¿no? Entonces identificamos ahí diferentes cosas, dentro de las cuales el parque es un punto importante. Se hace todo el proceso, bueno, en este caso el proceso con los niños lo hizo la ONG, y acá también quiero resaltar algo respecto a la participación, ¿no? En este proceso que fue realmente de un día, claro, si tú le preguntas a los niños qué quieren, te van a decir, quiero una resbaladera y un columpio, ¿no? Entonces la ONG nos traslada eso y dice, hay que hacer resbaladeras y columpios. Y le digo, pues si quieres una resbaladera y columpio, ¿para qué nos contratas a nosotros? Compra una resbaladera y ponla, ¿no? Entonces, ahí toca replantear un poco el proceso participativo y entrar en un proceso que tiene mucho que ver con un conflicto, con un debate, con un conflicto positivo, digo, ¿no? Para lo cual las primeras intervenciones no son resultados, sino son parte de ese proceso que inicia una serie de provocaciones para empezar a cambiar ciertas formas de pensar, ¿no? Entonces aquí, bueno, vimos, esta es la cantidad de autos, fíjense, bueno, resulta que unos vecinos alquilaban el parque como playa de estacionamiento privada, ¿no? Entonces lucraban con el espacio público, entonces obviamente estaban totalmente en contra del proyecto de hacer el parque porque iban a perder sus ingresos, ¿no? Este es el resultado del parque que se quería construir, que como ven está rodeado de muros, entonces era abrir un poco los muros y hacer diferentes tipos de ingreso. Este es un ingreso lúdico, una super resbaladera, un circuito, en fin. Aquí ven unos numeritos, entonces esto es la primera etapa, de otra etapa más grande, de otra etapa más grande, y dentro de esta etapa también hay 1, 2, 3, 4, o sea, cómo ir haciéndolo de a pedacitos, pero pedacitos que por sí mismos funcionen, ¿no? O sea, que no sean obras inacabadas, que ya empiecen, sino que ya empiecen, sean semillitas que van generando la otra y la otra y la otra. Entonces hizo la convocatoria, a las jornadas, todo el tratamiento, se tratan igual elementos muy baratos que se consiguen regalados por cualquier parte, y en el proceso trabajamos todos juntos, ¿no? Con los niños, con los voluntarios, con los vecinos. Esta es una escena de una jornada y entonces los niños van participando, ¿no? Acá no es que contratemos a un artista para que haga un mural, sino que hacemos rayas de colores, cosas muy sencillas que los niños al pintarlo empiezan a generar un cierto vínculo. La municipalidad también empieza a acompañar el proceso y se van logrando todos estos elementos. Y es importante, ¿no? Que las jornadas en sí no es tanto nuestro objetivo concluir rápido, sino que el mismo momento de hacer el espacio vaya consolidándolo, ¿no? Y aquí hay una serie de observaciones interesantes, ¿no? Fíjense, entre esta imagen y esta, ¿qué cosa ha cambiado? Aquí, bueno, lo único que hemos hecho aquí fue quitar la reja, empezar a pintar estas líneas de colores, y haber involucrado a los niños en el proceso de pensar qué cosa sería este espacio, ¿no? Más que eso no ha cambiado. Y fíjense, aquí esto es una bancarrota y aquí esto es un caballo, un barco, una nave espacial, X, ¿no? ¿Qué cosa hemos cambiado? Ni siquiera la hemos pintado, ni siquiera la hemos tarrajeado. ¿Qué cosa ha cambiado? Ha cambiado el sentido del contexto,
¿no? Y ha cambiado que ese espacio ya existe en la cabeza de los niños, aunque físicamente todavía no esté, ¿no? Ellos ya empiezan a entenderlo de otra manera. Aquí, por ejemplo, le preguntamos a esas niñas, niñas, ¿qué hacen? Se están ensuciando. ¿Cómo que hacemos? Nos estamos tirando por la resbaladera. ¿Pero cuál resbaladera si todavía no está construida? Ah, bueno, es que en su cabeza esa resbaladera ya existe, ¿no? Y bueno, intentaban resbalarse por ahí. Y claro, cuando llega ya el objeto físico, felices ya pueden resbalarse, ¿no? Pero lo que voy es que en su mente ya estaba construido desde antes. Luego, en el proceso, por ejemplo, nosotros fuimos acumulando el desmonte aquí. Esta loma no estaba en el diseño. Inmediatamente los niños descubren que al reducirse la altura aquí es un espacio ideal para saltar, entonces empiezan a saltar tal, y dijimos, uy, perfecto, nos ahorramos el botar del desmonte, queda la loma, ¿no? Claro que los adultos dijeron, no, eso no puede ser, la institución también, no, si eso no está en el plano inicial no se puede hacer, bueno, todo un lío, pero al final ganaron los niños y se quedó la loma para que puedan ellos disfrutarla, ¿no? Entonces hay una apropiación que, como digo, es previa a la construcción, y entonces cuando durante el proceso los que alquilaban el espacio, que perdieron su posibilidad de lucro, se opusieron al proyecto, se juntaron entre todos, fíjense las pintas que empezaron a aparecer, prohibido quitar la reja y el muro, comité de vecinos, acá Calderón, delincuente, maldito, nos amenazaban que nos iban a pegar, que iban a desarmar todo. Bueno, pero como ya los niños se habían apropiado del parque, entonces esto hizo que se reunieran los del colegio, los de la iglesia, todo el mundo un poco en defensa de los niños, y se pudo vencer, digamos, esta parte de oposición del proyecto, ¿no? Entonces, este es el objeto, digamos, terminado, y este es el espacio en uso. Y esta escena para nosotros es maravillosa, ¿no? Y me gusta esta reflexión que dice que la potencia de la arquitectura está en los momentos de choque entre el diseño y el uso. O sea, cuando sucede algo, un uso inesperado, que no lo hemos planificado, para nosotros es maravilloso. Entonces, ver a unos niños jugando fútbol en una escalera, para nosotros es lo mejor que puede haber, ¿no? Y bueno, acá se las ingeniaron para quitar las llantas de su lugar y poder usarlas también de resbaladera. Pero bueno, pequeños problemas técnicos, pero bueno. Y de noche igual, ¿no? Acá las niñas salían a bailar, a treparse, bueno, a hacer X cosas diferentes, sin que nadie les diga. De pronto vimos que todos se quitaban las medias para usar el espacio. Empezaron a aparecer unas reglas propias que obviamente nosotros no habíamos definido. Un señor regando con su propia agua, ¿no? Algo rarísimo. Bicicletas, ¿no? Ahí, bueno, se empiezan a formar grupos de niños y niñas, y esto genera otra serie de iniciativas. Entonces de pronto sin que nadie los llame, aparece la empresa de luz y dice, uy, no, hay que poner iluminación, ¿no? De pronto aparece el alcalde y dice, ah, ya vamos a mejorar el local comunal, ¿no? Entonces empieza a regenerarse todo como automáticamente. Acá se borró una foto. Y bueno, después esto ya se hizo la inauguración, o sea, se inaugura cuando ya está eso en uso, entonces hay diplomas de reconocimiento a los niños, ¿no? Ellos pueden ver reflejado todo lo que han participado en el proceso, puesto en el mismo lugar. Ponen estas cintas con sus deseos de cómo quisieran que sea para el futuro el parque, cómo quisieran que mejore, siembran el primer árbol, ¿no? Simbólicamente y tal. Y de pronto ya un día X, algo impensable en Lima, un picnic en el parque, increíble, ¿no? Bueno, todo lo que costó quitar la reja, porque decían que no, que si quitamos la reja se va a llenar de borrachos, esto va a ser una desgracia. De pronto vamos y había una familia haciendo un picnic con un bebito, o sea, parece una foto armada para la revista, pero les juro que no le pagamos a nadie para que esto suceda. Y aquí los niños jugando fútbol y tal. Y entonces, bueno, esto pasó a ser muy simpático, ¿no? Decimos siempre que el espacio público es el lugar de encuentro de los diferentes, ¿no? Se encuentran hasta el perrito y la tortuga pueden convivir, ¿no es cierto? Pero, nuevamente, otro día vamos, pasados unos meses, y nos encontramos con esto. Resulta que hubo cambio de directiva, el grupo opositor ganó las elecciones, y lo primero que hicieron fue cumplir su promesa de destruir el parque, y lo destruyeron.
Y entonces ahora los niños salen del colegio y han vuelto a poner la reja y no les queda más que retirarse por la reja. Y después vamos otro día y volvieron a quitar la reja para poner ahora una pinta política. Entonces dijimos, bueno, de repente se han dado cuenta que hay que quitar la reja. No sé. Y después vamos y volvieron a poner la reja. Y ahora pintaron esto, vivan los niños, o sea, por amor a los niños, quitaron todo y ahora han puesto el columpio y el sub y baja en este estado y tal. Bueno, acá la expresión del niño lo dice todo. Y bueno, ya, este es el penúltimo. Este es en otra zona, ya no es en la periferia de Lima, sino en la zona de Tugurios, del centro histórico de Lima, que es una especie de un callejón, es una tipología muy típica de Lima, es como un pequeño callejón con calles peatonales, ¿no? Y tiene ahí diferentes iniciativas los vecinos, una grutita, aquí maceteros, mobiliarios, bueno, también se usa como estacionamiento y tal, es una zona bien interesante y como ven los niños usan totalmente el espacio público, se reúnen en los rincones, juegan en la calle porque es una calle interior donde no hay autos y tal, ¿no? Entonces aquí también vino una institución que se dio cuenta de que había un potencial para trabajar con los niños y entonces hicieron este parque, como este parque de diversiones para que los niños desarrollen su psicomotricidad y tal. Y fue un súper éxito, esta es la inauguración y fue muy bien durante un año. Aquí, como ven, los niños ya tenían sus propias reglas, antes de usar el espacio lo limpiaban, cada uno tenía un turno, un día para limpiarlo, ¿no? Estaba muy bien. Pero poco a poco empezó a pasar, claro, que este espacio tenía unas reglas, tenía una puerta para entrar, tenía un horario, y entonces nos empezamos a dar cuenta que en cierta manera el éxito de este espacio era el fracaso del resto de espacios, porque lo que estaba pasando era que los niños estaban empezando a dejar de jugar en el resto de calles para concentrarse en este único lugar, porque este lugar lo tenía todo, ¿no? Entonces había que ver cómo este punto intenso había que nuevamente abrirlo, y además pasaba que aquí solo podían entrar hasta los 10 años. Entonces el día que el niño cumplía 11 era el día más triste de su vida porque el día siguiente ya no podía entrar. Entonces los niños de 11 años empezaron a protestar tal, y empezaron a exigir cosas. Entonces aquí empezaron a pedir que querían también otros espacios, lugares para hacer ejercicios, para hacer bueno, ya otro tipo de actividades. Entonces se hace este proyecto que es una línea roja pintada que empieza a indicar una serie de cosas y empieza a meterse por diferentes lugares para recuperar. Entonces era pasar esto a esto. Se hace nuevamente reunión con los adultos para explicarle que mira que hay un problema, que los niños están solicitando esto, que tiene que cambiar un poco el enfoque, etc. Y entonces empiezan las obras, también aquí participan los niños, demás. Este es el espacio, digamos, protegido. Y en paralelo a esas obras se hace con los pequeños esta intervención, digamos, artística, que consiste en pintar esta línea, ¿no? Como un gesto, digamos, de apropiación, como señalar cuáles son los lugares que queremos ir recuperando, y además es un circuito lúdico para jugar, para saltar, etc. Y aquí ven cómo los adultos empiezan a pasar y empiezan a mirar y a preguntarse, ¿no? Aquí ya sale la señora a la puerta, ¿no? Que todavía no participan directamente, pero empiezan a generar un poco esa duda, esa intención, ¿no? De ver todo este movimiento por fuera, ¿no? Empiezan a generarse estos momentos, ¿no? No solo lugares, sino momentos de encuentro. Y como ven, con 5 galones de pintura se puede generar un pequeño cambio, siempre y cuando este cambio venga desde no solo físico, sino mental, ¿no? Entonces, bueno, hicimos la intervención. Y después vimos que, claro, este espacio ganaba, entonces se metieron los mototaxis, había que seguir con el proceso porque nunca son obras acabadas. Entonces se vio que esta línea, que todavía había sido pintado solamente un tramo, había que meterlo igual por aquí y había que continuar con este sector y demás. Estas son las piezas que se proponían. Y haciendo reuniones con los vecinos, dijeron que todavía, este era un poco el proyecto, pero que aquí había muchísimos conflictos y tal, y nos dijeron que todavía que empecemos mejor por el otro lado, ¿no? Porque siempre son prueba y error eso, ¿no? Vamos viendo cómo funciona, después se ajusta y tal, ¿no? No es como un plan así maestro que se ejecuta tal cual, sino que vamos poniendo semillita por aquí, vamos viendo por dónde continuamos, ¿no?
Entonces aquí, bueno, todos los vecinos dando esas indicaciones y se acordó empezar por este sector. Entonces aquí también los niños participaron de un poco el diseño del juego que querían aquí pintado. Entonces ellos mismos lo van haciendo y este es el resultado, que era un espacio para los... Claro, porque la idea era que los niños ya tienen su espacio, ahora hay que hacer un espacio para los adolescentes, como si fueran cajitas separadas, ¿no? Entonces lo que decimos es, no, hay que hacer juntos, ¿no? Un espacio donde bien los adolescentes pueden hacer ejercicios, pero que también sirva de juego para los niños, ¿no? Porque el éxito del espacio público es que sea intergeneracional, que compartan un poco todos, ¿no? Entonces ese fue el enfoque que se dio y más o menos así está funcionando. Y con este cierro, es uno último que hemos hecho ahora hace unos meses, como parte de Urban 95, que este es el piloto, digamos, en Lima. Y lo que tratamos es, nuevamente, ¿no? de todas las indicaciones que nos dan, nosotros entendemos que es como si quisieran que hiciéramos en Lima lo mismo que se hace en Europa. Entonces lo que tratamos en este piloto es de que entiendan que el proceso es distinto, ¿no? Y más bien poder aportar desde la lectura de nuestra propia realidad, ¿no? Entonces hemos hecho ya una metodología que está bastante clara, que la vamos ajustando. Entonces volvemos a la balanza y hemos hecho aquí un taller porque, bueno, el objetivo de esto es capacitar a los alcaldes para que no sigan tumbándose las cosas que se van haciendo y trabajar junto con ellos, ¿no? Que hemos llegado, después de toda esta experiencia y todos estos sinsabores que hemos tenido, que la cosa es que tenemos que hacerlo con ellos, ¿no? Con el municipio. Entonces hemos hecho 14 sesiones de un taller donde han ido los funcionarios, los técnicos, los vecinos, y los niños, todo el mundo, para poder trabajar en este sector del barrio, porque todavía no podemos intervenir todo de conjunto, entonces al menos empezar a juntar 6 asentamientos, todavía no los 27, pero en una unidad de 6, y hacer un proyecto urbano integral, que es que tiene una calle amable, una serie de puntos que va conectando, y hemos hecho un primer palanca en este punto. Entonces, bueno, aquí ven el trabajo de los diferentes grupos. El punto es una zona de paso de los autos muy importante, digamos que es el nodo más importante por donde van los autos, los camiones, el basurero, el que lleva el agua, todo el mundo. Pero los carros están acostumbrados a ir por donde quieren, ¿no? Y entonces este es el lugar, hay un muro aquí y los carros se meten por acá, esto es un estacionamiento, aquí hay como un barranco, entonces los carros cuando hacen sus piruetas, si se les va el cálculo, se desbarrancan y se caen encima de los que estén abajo, es una zona bastante peligrosa. Entonces sobre eso hemos hecho esta pequeñita pieza que lo que hace es convertir el muro que era límite entre dos asentamientos en una banca que los reúne, y esta plaza que hace una protección para esta zona que está aquí y que deja el espacio para que puedan hacer las maniobras sin riesgo, digamos, ¿no? Entonces hay unos planos, tal, y entonces se pasa de esto. El trazo de esta línea fue un conflicto tremendo porque, ¿no? Decían que no, mis carros, bueno, no sé qué es un gran conflicto, pero ahí se va discutiendo y se va resolviendo. Entonces esta es la pieza que se ha hecho. Entonces pasamos de esta era una reunión anterior donde, como ven, están los carros por todos lados, los niños, la gente metida en cualquier parte, a este tipo de reunión donde ya se tiene un lugar para la gente, donde se le ha quitado, digamos, espacio, unos buenos metros al auto. Obviamente no se trata de impedir que pase el auto, sino de, como decía el alcalde, de domesticarlo, ¿no? Y bueno, aquí ven imágenes ya del proceso para ir terminando. El personal de la municipalidad trabaja conjuntamente con los obreros del barrio, los vecinos con los voluntarios, los niños y las niñas también se involucran de diferentes maneras. Y este es un poco el resultado, ¿no? Estos pequeños elementos que hacen, ¿no?, que los niños tengan un poco, bueno, son espacios un poco de riesgo, esto que llaman de riesgo controlado, donde desarrollan su psicomotricidad, donde se pueden encontrar, donde se pueden reunir. Y ahí, como ven, este niño, ¿no?, que intenta ahí subirse, ensaya primero en este espacio, luego se trepa, luego hace acá la pirueta atrevida, ¿no? Y claro, si esto lo hiciéramos en realidad en la ciudad formal, no nos permitirían para nada hacerlo, ¿no? Diría, ay, mi hijo se va a matar, no puede ser, nos demandarían. Acá, como es informal, ¿no? Bueno,
nadie se ha caído. Y bueno, claro, hemos investigado para esto y hemos visto unas construcciones de los años 50 donde habían unas cosas así tremendas. Pero bueno, la cosa es que esto, la presencia primero de los niños, nuevamente los niños como activadores del espacio, luego empiezan a venir los hermanos, luego empiezan a venir las mamás. Esta señora que ven aquí era la dueña de la bodega que estaba totalmente en contra del proyecto porque decía, no, me van a quitar mi carro, mi bodega, tal, tal, tal. Y al día siguiente vino, ¿no? Y ahora cuida, ahora es una de las principales aliadas ahora la señora, ¿no? Y aquí, como ven, la hermanita menor, aquí la mamá que puede dejar tranquila que la hermanita se vaya sola, ¿no? En la noche hay una señora que vende ahí salchipapas que ahora ha extendido su horario de atención hasta las 11 de la noche, entonces ya, en vez de preocuparse por llamar al guachimán, esa bonita palabra que tenemos en Perú, al guachimán, está la señora de la salchipapa que cuida y están los niños, y de pronto los niños tienen patines y se han conseguido un montón de cosas. Y la gente se saca selfies en el espacio público, ¿no? Y bueno, esta es ya la escena cotidiana, ¿no? Lo que antes era un lugar de carros en desorden, ahora es un lugar de niños en desorden. Y bueno, eso es todo. Gracias.